Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Guillén Uribe, soy del Grupo Sabatino del plantel NESA y estoy estudiando la licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. Hoy vamos a hablar de un tema para la materia Teoría Monetaria del Comercio Internacional. Esta actividad se llama Política Monetaria en Pandemia a nivel internacional. El contexto suena un poco complicado, ¿verdad? Pero vamos a desmenuzarlo. Básicamente vamos a ver cómo los bancos centrales de todo el mundo usaron sus herramientas para evitar que la economía colapsara durante la pandemia y cómo eso se relaciona con la teoría económica. Aquí una pequeña introducción, lo que vamos a ver. Para entenderlo, primero hay que recordar algo básico. El dinero es como la sangre en la economía. Si la sangre no circula, el cuerpo se muere. Cuando llegó el COVID, en 2020, de pronto nos quedamos en casa, las fábricas cerraron y pues el dinero dejó de circular. Los gobiernos y los bancos centrales tenían algo urgente que hacer, pero no todos lo hicieron igual. Dependiendo de si eran países ricos como Estados Unidos, Alemania o países emergentes como Brasil, México o Sudáfrica, las estrategias fueron distintas. En este video podemos comparar tres cosas claves que manejaron. Las tasas de interés, que es como el precio del dinero, la inflación, que es que las cosas suban de precio, el tipo de cambio, cuánto vale nuestra moneda frente al dólar. Y para no inventar nada vamos a basarnos en lo que dicen los expertos, como los del Fondo Monetario Internacional o autores que han estudiado sobre el tema. Aquí un cuadro comparativo. Los países ricos y los países emergentes como el nuestro. Los países ricos pues obviamente tienen su tasa cero sin margen de acción. Nosotros bajaron tasas desde niveles más altos. La inyección del dinero en los países ricos a la economía se expandieron cuantitativamente y los países emergentes compraron deuda defendiendo su moneda. Aquí Bill Meyer en Países Ricos 2021 lo llama ensayo general desde el 2008. Y en países emergentes, Mimir y Sunel de 2023 le perdieron el miedo a que el tipo de cambio flotara. Bueno, vamos por partes. Lo primero que hicieron casi todos fueron bajar las tasas de interés. Imagínate que bajan las tasas de interés. Eso significa que pedir un préstamo es más barato. La idea era que las empresas pudieran pedir dinero fácil para no quebrar y seguir pagando sueldos. Pero aquí viene el problema. Un estudio que publicaron Gupta y otros en 2021 en una revista llamada Finance Research Leaders analizó 60 países y descubrió algo. Los países ricos como Estados Unidos o Japón ya tenían las tasas de interés súper bajas desde la crisis del 2008, casi en cero. Ya no podían bajarlas, estaban atrapados. Y entonces, ¿qué hicieron? Usaron otra estrategia que se llama expansión cuantitativa o imprimir dinero, pero no es que imprimían billetes así nomás, lo que hacían. ¿Cómo explicar lo que el autor llama Bill Meyer 2021? Lo que es el Banco Central compraba deuda del gobierno para poner dinero en la economía, básicamente inundaron el mundo de dólares. Ahora, ¿qué pasó en los países emergentes? O sea, países como el nuestro. Ahí el miedo era otro, se imprimía mucho dinero, su moneda se iba a devaluar, el dólar se iba a poner carísimo y la inflación se iba a disparar. Pero bueno, según Mimir y Sunel, en 2023 estos países hicieron algo que nunca antes habían hecho, también compraron deuda, pero con mucho cuidado. Usaron las reservas que tenían guardadas para defender su moneda y evitar que el dólar se les fuera a las nubes. Le perdieron el miedo a que el tipo de cambio flotara, ¿no? La inflación, el plot twist. Esto es interesante. Durante el 2020 la inflación estaba controlada, casi no subían los precios, pero los autores advirtieron que eso era un espejismo. Basu y otros en el 2020, en un documento del FMI, dijeron, ojo, que si usas malas herramientas, después vienen los problemas. Y así pasó para el 2021-2022, cuando la gente ya podía salir y gastar. Había mucho dinero circulando y pocos productos porque las fábricas aún no se recuperaban. Resultado, la inflación explotó en todo el mundo. En este punto la estrategia cambió. Los bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos empezaron a subir las tasas de interés otra vez. ¿Por qué?
porque si subes la tasa es más caro pedir dinero, la gente gasta menos, los precios dejan de subir. Pero eso afecta el tipo de cambio. Sí, Estados Unidos sube sus tasas, los inversionistas quieren guardar su dinero en dólares, entonces el dólar se fortalece y nuestras monedas se debilitan. Es como un efecto dominó. Bueno, aquí en mi conclusión, pues pongo lo que yo pienso. Bueno, después de ver todo esto, quiero darles mi opinión personal, lo que yo entendí y concluyo con este tema. Primero, la pandemia nos enseñó que la economía no es una receta de cocina. Lo que funciona para un país rico no siempre funciona para nosotros. Los países emergentes tuvieron que ser mucho más creativos y cuidadosos porque juegan con desventaja. Segundo, me llamó mucho la atención lo que dice la teoría del trilema o la Trinidad imposible. Básicamente, no puedes tener todo al mismo tiempo, no puedes tener tipo de cambio fijo, libre movimiento del dinero y controlar tu tasa de interés. Algo tienes que sacrificar. En pandemia muchos países sacrificaron la estabilidad cambiaria para poder inyectar dinero a su gente. Tercero, y esto es algo que aprendí de los autores que investigué, la política monetaria de un país grande como Estados Unidos afecta a todo el mundo. Cuando ellos suben su tasa o imprimen dinero, a nosotros nos pega directamente en el bolsillo porque sube el precio de las cosas y se devalúa nuestra moneda. Bueno, aquí mi conclusión final es que, como dijo un autor que leí, la pandemia no solo fue una crisis de salud, sino una crisis que puso a prueba todas las teorías económicas, y aunque muchos bancos centrales actuaron rápido y evitaron la depresión mayor, los efectos secundarios como la inflación nos están pegando todavía hasta hoy. La lección es que en economía no hay soluciones mágicas ni perfectas. Bueno, pues aquí es todo por mi parte. Espero que les haya quedado más claro cómo se aplicaron las políticas monetarias durante la pandemia, las diferencias entre países y por qué es importante entender la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio. Muchas gracias por su atención.